Luisa tenía un montón de ganas de conocerte. Desde hace un montón de años era yo pues, chiquitilla. Bueno, tampoco es que haya tanta diferencia de edad entre tú y yo. No tengas pudor, pero... porque a mí el 90% de la gente que me cruzo por la calle me dice yo he crecido contigo, y hay algunos que me generan cierta duda, así que no me importa en absoluto. Pero sí he crecido contigo a nivel actoral porque hay determinadas personas profesionales de la interpretación que tenéis esa cosa que nos hace querer seguir y a las que os copiamos a la hora de interpretar. Bueno. Y me acuerdo, por supuesto, de Médico de Familia, me acuerdo de Servir y Proteger. Esas tardes fueron maravillosas y te copié cosas de ahí. Bien. Me las cogía. Si estaban bien hechas, me parece perfecto. Nunca he tenido la oportunidad de verte en teatro, eso sí me queda, pero te he visto en el cine haciendo personajes maravillosos en Las 13 Rosas, por ejemplo. Qué bonito. Fue para mí un antes y un después por tu personaje, pero también por la película. Y qué necesarias son películas así, ¿verdad? Sí, hombre, las películas tienen que tener mucho alma y esa película la tenía. Es una película, para mí es una película muy bonita, al mismo tiempo que muy dolorosa. Es una película en la que te están contando una historia que no se debe olvidar. Y ahora parece que todo se nos olvida. Ahora parece que esa época fue una época de vino y rosas y que todo fue maravilloso, y fue una época muy dura que la vivieron unos españoles que, bueno, que muchos, la mayoría ya no están, y que no podemos permitir que se olvide. Esa película, ese personaje en concreto fue un homenaje a mi madre y a mi abuela, porque yo recordaba que mi madre, cuando nosotras éramos pequeñas y se hablaba, en mi casa no se podía hablar de política porque mi abuelo había estado en la cárcel, yo no lo sabía, y no se podía hablar de política, y mi padre y mi madre decían no te signifiques, no digas nada, no digas nada. Pero ella había veces que decía no, es que las mataban, eran chicas jóvenes, las mataban, y lo oíamos desde casa, y oíamos pa, y hacía gestos mi madre como si se situara en ese momento, y hacía así, decía pa, y eran niñas y las mataban. Y cuando a mí me ofrecieron esa película, bueno, fue muy importante porque yo encarnaba a mi abuela y a mi madre. Había algo del alma y de la vida de ellas puesta ahí. De hecho, debajo de la ropa yo llevaba un imperdible con unas medallitas que tenía mi abuela. Luego se perdieron en ese rodaje, y la de vestuario decía qué horror las medallas de tu abuela y tal, y dije no, están donde tienen que estar. Es que el cine cumple una función fundamental en la memoria colectiva para que no nos roben la historia. Y muchos españoles tienen la sensación de que con la versión oficial que se ha dado de todos esos años, pues se le ha robado la historia. Claro, bueno, es que si tú vas a mirar un libro de un chaval del instituto, la industrialización o el medioevo son 4 páginas del libro, bien, ¿no? Pero la Guerra Civil Española y la dictadura es media página. Han sido 40 años. Y bueno, en pos de la democracia, que yo creo que está muy bien, y además yo no castigo con carácter retroactivo. Yo lo que creo que hay que castigar es lo que estamos haciendo ahora en función del pasado, que eso es diferente, ¿no? Pero bueno, lo que se hizo, ya está. Pero bueno, se miró para otro lado y bueno, y tuvieron mucho mérito muchas gentes que lo habían pasado muy mal para aceptar
una convivencia que nos ha traído hasta aquí y llevamos otros 50 años, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero no se puede olvidar lo que pasó, sobre todo porque hay una reparación que se necesita, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a saber dónde está su familia, dónde está su padre, dónde están sus tíos, su abuelo, etcétera, ¿no? Claro, es que es fundamental cerrar capítulo en la cabeza, todas esas puertas, todas esas incógnitas y hallar respuestas al final. Sí, efectivamente, pero bueno, eso, o sea, hay un festival que se llama Festimed, que es un festival por la memoria histórica. A mí me premiaron el año pasado en ese festival y por el compromiso, bueno, yo un poco por el compromiso de todo, ¿no? Pero sí que se están haciendo muchas cosas, y yo creo que no hay que ser beligerante, hay que ser insistente. Y esto desde el punto de vista del cine, todo es política, pero bueno, esto es más política concreta, ¿no? Pero el cine es necesario, el cine es fundamental. Además, hay una liturgia que la hay menos en la ficción de televisión, porque al fin y al cabo tú lo ves en casa, o lo ves con amigos, o lo ves en familia, lo puedes ver perfectamente en zapatillas, con una bata, o lo puedes ver mientras te comes una bolsa de pipas. Pero sí que hay una liturgia cuando vas al teatro, cuando vas al cine, las luces se apagan y hay una focalización en lo que se te está contando, y eso es muy importante. Y Luisa, ¿qué otros personajes te han dejado huella? Todos los personajes. Los personajes son como los hijos. Los quieres a todos. Cuidas más al último, porque es el más pequeño y es el que necesita más cuidados, tienes que estar más atento. Pero se oyen muchos ruidos, pero es que hay una obra aquí. Sí, espero que la gente nos escuche bien. Como estamos casi en la calle en este bar, siempre nos enteramos de lo que pasa en la calle. Bueno, es una ambulancia, una obra, Pero es importante que haya obras, porque eso quiere decir que hay dinero para mantenerlas, no para hacerlas. Así que bueno, yo como soy muy optimista, cuando pienso... te toca a ti la derrama. Ya. Pues los personajes yo les tengo muchísimo cariño a todos. Me acuerdo de todos y cada uno de los personajes que he hecho, porque todos me han aportado algo, todos me han hecho crecer y además me han hecho crecer en la línea que mi padre hubiera deseado. Que mi padre es la persona que más me apoyó desde el principio. En casa me apoyaron, pero bueno, mi madre le daba un poquito más de miedo por lo que suponía en los años 70 ser actriz. Estamos hablando de la prehistoria, pero mi padre me apoyó mucho. Y yo siempre pienso y digo a veces que si mi padre hubiera diseñado mi carrera, yo creo que hubiera sido como es. Y es un poco por eso, porque los personajes te van dando muchas cosas, vas descubriendo. Y es bonito. Y el tipo de personajes que yo hago, que yo he hecho, y no sé si qué haré, porque a lo mejor ahora los productores deciden que hay que cambiarme de imagen y de sentido, pero los personajes a mí me han creado mucha empatía por los personajes reales, ¿no? O sea, una pescadera que se levanta a las 4 de la mañana, que va a comprar el pescado, que está siempre con las manos metidas en agua, en hielo, que le duelen, que le salen sabañones, pues luego vas a comprar boquerones, oye, y los miras de otra manera. Una persona de servicio que es la que te ayuda en casa, que tiene que coger una camioneta desde no sé dónde y tiene que llegar a su hora y luego limpiar y recoger todo, pues a mí me educaron muy bien mis padres, me educaron en la empatía y me educaron en ese tipo de cosas, pero aún así, claro, cuando tú lo haces, tienes que encarnar ese personaje, luego ves también tu casa de otra manera y agradeces el trabajo de esa persona, ¿no? O sea, todos los personajes yo como
mi crecimiento fue en los años 70, pues claro, ahí había una lucha política tremenda y estábamos peleando y gritando y corriendo delante de la policía. Entonces, servir y proteger me ha hecho comprender a la policía de ahora de otra manera, verla de otra manera, mirarla de otra manera, ¿no? Es muy claro, bonito. al final es que lo que hace la ficción es acercarte a la realidad y enseñarte también a, pues bueno, a empatizar con la gente y, claro. Y de alguna manera pues nos vuelve también más humanos, ¿no? Pues, ¿con qué estás ahora? Estás haciendo teatro, ¿no? Yo ahora estoy haciendo teatro, llevamos de gira 1 año y medio con una función que se llama Malditos Tacones, con una compañera estupenda que se llama Olivia Molina. Y la verdad es que fueron unos ensayos muy duros, muy difíciles, porque la directora nos quería mantener muy separadas una de la otra. Pero claro, en el momento en el que ya se estrenó y nosotras empezamos a caminar con la función, ha sido muy, muy bonito ese proceso. Desde ahí hasta donde estamos ahora, llevamos como 115 funciones, una cosa así, casi estamos a punto de terminar, porque acaba la gira el 28, creo, el 28 de diciembre en Albacete. Si no, terminaría el 27, o sea, pero ya estamos a punto de acabar y está siendo un viaje muy bonito, muy bonito. El público llena los teatros, se ponen en pie cuando termina la función, es un trabajo brutal. ¿Qué cuenta esta obra de teatro? Esta obra de teatro habla del mal uso del poder, habla de las mochilas que se cargan con mentiras, y de la necesidad de liberar ese peso muchas veces. Son 2 mujeres muy poderosas, son 2 mujeres que han llegado a lo más alto de sus carreras profesionales y de su estatus social, están arriba del todo. Y estas mujeres no son felices, no pueden serlo, porque la mochila que cargan es demasiado pesada. Entonces, en el transcurso de la función, pretenden liberar esas mochilas. La función dura muy poco, porque es 1 hora y 10, 1 hora y 8 minutos o cosas así, pero es que es como un proyectil, cuando se dispara, ¡buah!, explota cuando llega al final y el público se queda noqueado. ¿Qué feedback te da el público? Pues, bueno, aquí hay 2 feedbacks importantes. El importante es esa impresión que se lleva la gente. Han venido a ver muchos psicólogos la función y al final nos dicen, pues esto es más habitual de lo que parece, es impresionante, madre mía, vaya problema, qué fuerte, qué buena la función, qué bien todo. Pero luego hay otro feedback que es el de los teléfonos móviles que suenan. ¡Qué pesadilla! Es una auténtica pesadilla. Ha habido veces que nos han sonado 6 veces. ¿Por qué? Bueno, señor mío, si ya se les dice a ustedes que lo apaguen, y más la gente piensa, bueno, lo apago, no, lo pongo en silencio, pero no, porque en silencio vibra, se enciende la luz, con los smartwatch cuando te llega un mensaje se enciende, la cara se ilumina, entonces estás con una concentración brutal mirando al patio de butacas que está en plena oscuridad y se enciende una luz, se enciende otra y estás como intentando volver, y eso pues es una pena, porque cuando estás absolutamente concentrada y estás haciendo lo que estás haciendo, estás en otro mundo. Estás en otro mundo. Antes con Ramón en cámara estábamos hablando del mundo cuántico. Esto también es otra vida paralela. Estás en un espacio vacío en el que tú estás sintiendo unas emociones que no son las tuyas, son las del personaje. Pero claro, si estás todo el rato saliendo y entrando porque suena el móvil, pero bueno, me voy a relajar. Voy a decir sencillamente, por favor, apaguen los móviles. Tenemos una compañera actriz que ella va de gira con su marido, Rosario Pardo. Hombre, Rosario, y, claro, ha sido compañera mía en 4 estrellas. Sí, lo obliga a hablar antes de la función, decir, sí, a convencer a la gente para que apague los móviles.
Sí, sí, ya hay mucha gente que lo hace. Ya hay mucha gente que lo hace. Ya sale el regidor, dice, a ver, señores, apaguen los móviles. Si hay alguien que no sepa, yo le ayudo, no pasa nada. Tal cual. Pero es muy importante, sí, sí, sí. Pero la gente sigue sin aprender, ¿eh? A esta altura. Es como rebeldía a veces, ¿eh? Es como rebeldía. Ah, no, yo no lo apago. Yo no lo apago. No. A mí me decía una vecina mía, que es un amor, es un encanto, que tiene 80 años y fui una vez al teatro con ella y cuando nos dijeron, por favor, apague los móviles y tal, yo ya lo había apagado y le digo, ¿has apagado el móvil? Y dice, no, no, yo nunca lo apago. Yo nunca lo apago. Digo, ¿cómo que nunca lo apagues? No, lo pongo en silencio. Es por si me llaman mis hijos. Pero tus hijos saben que estás trabajando. Digo, ¿tus hijos? Pero ¿y si te llaman lo coges? Dice, sí, a veces les digo, así bajito, para que no me oigan, les digo, te llamo luego que estoy en el teatro. Digo, pues mira, vas a hacer una cosa, lo vas a pagar porque estoy yo aquí, si no te mato. Y a tus hijos, cuando vayas a ir al teatro, les pones un mensaje a todos y les dices, voy a ir al teatro, la función se acaba a las 10. Si se acaba a las 9:30, tú les dices a las 10, porque es muy normal que cuando está terminando la función empiecen a sonar móviles. ¿Por qué? Porque en general la cultura la están levantando las mujeres y muchas mujeres mayores. Entonces las hijas siempre llaman y dicen, mamá, ¿ya estás en casa? No, estoy todavía en el teatro. Y por favor. Madre mía. Pero bueno, esto es una anécdota dolorosa porque cuando estás encima del escenario duele y es difícil, pero esperemos que se pase. ¿Y cómo eres tú a la hora de preparar un personaje? Pues soy archidisciplinada, archiinsegura, archiexhaustiva, archimaniática, o sea, es todo en superlativo. ¿Tú insegura todavía? Claro, cada personaje es un mundo diferente. Yo, cada vez que tengo que hacer un personaje nuevo, me compro una libreta de espiral cuadriculada. Y hasta que no dejo de estudiar ese personaje, hasta que no llego a la última página. Entonces yo empiezo por la primera palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, familia, ya he llegado. Buenas tardes, familia, ya he llegado. Vamos a celebrar. Buenas tardes, familia, ya he llegado. Vamos a celebrar este año. Buenas tardes, familia, ya he llegado. Vamos a celebrar este año la Navidad. Así, palabra por palabra, sumando. Para esta función estudié tantas horas que me tuve que comprar un cojín para el culo. Sí, tuve una lesión en el coxis. Soy muy exhaustiva. Luego tengo que crearle la historia al personaje, que lo hago paralelamente al estudio. Es mucho, me meto en ese mundo. Me apasiona hacerlo, me apasiona hacerlo, pero abordar un personaje nuevo siempre es una inmersión brutal en el mundo de esa persona, es que son personas. Claro. ¿Alguna vez has interpretado a una persona real? Sí, en el caso Baninkoff, por ejemplo. Claro. En el caso Baninkoff, en el secuestro de Anabel. Ahora voy a hacer un personaje, esto ya se pasa, vamos a decirles a los señores, vamos a dejarles un poco. Yo creo que cuanto antes terminen mejor, si los entretenemos hablándoles, tardan más. Qué personajazo el caso Baninkoff. El caso Baninkoff fue muy fuerte. Es que además, qué transformación, Luisa. Sí, es que no me parecía a mí misma. Me parecía a ella. Totalmente, ¿eh? Sí. Una pedazo de serie, por cierto. La verdad que sí, me parece que fueron 2, 3 capítulos, no sé exactamente cuántos, pero fue muy impresionante, muy impresionante. ¿Y de esa serie, algunas de las personas de esas familias te han comentado algo? Bueno, la gente se vuelve un poco loca. A mí sí que se quisieron poner en contacto la familia de la niña desaparecida, de los Baninkoff, pero luego en televisión
quisieron, como no conseguían que Dolores Vázquez fuera a un cara a cara con la madre, me propusieron que fuera yo. Y yo digo, ¿estamos locos o estamos locos? Porque muchas veces hay programas de televisión que con tal de hacer así, remover un poquito todo lo que hay ahí, de donde salen moscas, pues son capaces de cualquier cosa. Digo, voy a ir yo, ¿cómo voy a ir yo? Que yo soy una actriz que ha interpretado un personaje, ¿cómo voy a ir a discutir con una señora que ha perdido a su hija? A que se encare conmigo porque se supone que yo soy la asesina desde su punto de vista. Digo, ¿estamos locos? No he tenido... Sí que he tenido mucha información. Afortunadamente, en ese caso tuve acceso al sumario, tuve muy poco tiempo para prepararlo, porque yo terminé una serie que sí que fue un antes y un después en televisión, que fue Desaparecida, y a la semana de terminar me llamaron y me dijeron, oye, queremos que hagas esto en Televisión Española. Y dije, ostras, pues vale, quiero documentación, por favor, mandadme y tal. Y me dijeron, bueno, es que lo haces la semana que viene. Y digo, ¿perdona? Madre mía, una semana. Una semana, 15 días fueron, porque teníamos, me parece que era el puente de mayo, y yo dije, bueno, pues me voy de vacaciones, me voy al puente de mayo, tuve acceso a la documentación del sumario, y gracias a Lorenzo Milá, que es amigo, bueno, era hace mucho tiempo que no le veo, pero en ese momento le llamé y le dije, por favor, dame todo lo que haya en Televisión Española. Y él se ocupó personalmente de que toda la documentación que había de entrevistas, de juicio, de todo, me lo dio. Y claro, fue una inmersión brutal, pero comprimida, porque es que tuve, pues eso, empezamos a rodar después del puente, y yo, perdón, o sea, pero salió muy bien. Ya te digo que salió bien. Sí, además Pedro Costa, que, bueno, el desaparecido Pedro Costa, que era un ser maravilloso. Era muy buen director de actores, ¿verdad? Muy buen director de actores, y era un hombre especializado en este tipo de cosas, se lo sabía todo. Y además era como como si fuera un ordenador, es que decías, el caso tal, lo llevó no sé quién, tal policía, tal inspector, no sé qué, no sé cuántos, y esto pasó en la calle tal, y no sé cuántos, y en el piso tal. O sea, yo ahora que veo mucho la serie esta de Crims, que está muy bien, yo pienso, bueno, ¿cómo hubiera disfrutado Pedro? Total. Él hizo también el secuestro de Anaval. Sí, y la versión para televisión del caso Nevenka. Sí, sí. Y hablando de directores, ¿dónde te la has visto más difícil? ¿Con qué directores o tipo de directores te has encontrado que no...? Con los que tienen... No quiero dar nombres, pero los peores son los que les domina el ego. Eso es muy malo. Lo que pasa es que eso también te enseña, porque piensas, si algún día das el salto a la dirección, aprende a cuidar a tus actores. No te dejes dominar por el ego y la soberbia. Porque el director está para acompañarte, para llevarte, para inducirte, para que tú sepas por dónde tiene que ir ese personaje, ¿no? ¿Cuál es la vía por la que tiene que...? ¿Y cuesta encontrar directores que sean buenos directores de actores? No. Yo creo que también depende, porque hay directores que son muy buenos con la cámara, hay directores que son muy buenos con la foto, hay directores que son muy buenos con los actores. Yo, por ejemplo, cuando trabajé con Berlanga era muy gracioso, porque yo decía, maestro, ¿cómo hago esto? Y me decía, esa eres tú eres la que sabe, yo te llamaba a ti porque yo sé que tú esto lo vas a hacer bien, así que hazlo bien. Y es así, y él lo cuenta en sus libros y en sus entrevistas, él lo cuenta. Pero también es verdad que eso es muy importante, cuando tú estás delante de un director y sientes que ese director tiene confianza en ti, es más fácil que las cosas salgan bien. A mí lo que no me gusta es un director que te dice, esto hazlo así, porque esto así, o un director que te miente.
La mentira tiene las patas muy cortas. Pero en general, bien. Yo por otro lado soy una actriz, soy del método, pero vamos, del método estricto. Mi maestro fue Ángel Gutiérrez y yo estoy muy orgullosa y yo trabajo muy bien, puedo trabajar sola, no tengo ningún problema, pero como buena disciplinada que soy, yo me pongo al servicio de lo que me quiera el director. Y una cosa es que tú te pongas al servicio del director y el director sepa que tú estás completamente entregada y que estás al servicio, y otra cosa es que abusen de eso. Claro. Que puede pasar, Pero vamos, yo en general trabajo muy bien con los directores. ¿Y cuándo consideras tú que tienes el personaje ya? ¿Cuándo? Cuando todas las piezas encajan, cuando siento que las piezas encajan, porque a lo mejor, o sea, yo no lo noto cuando la dirección me dice, ya lo tienes, tal, no, es cuando los recuerdos del personaje son los del personaje, no son los míos. Cuando yo tengo recuerdos de la realidad del personaje, no tengo los recuerdos de los ensayos, de cómo me ha dicho la directora o el director que esto tiene que ser así. Cuando yo he creado mis propios recuerdos, cuando el personaje anda como tiene que andar y es lo que es, y es que ya no hay vuelta atrás. O sea, ese personaje se mueve así porque es así. O sea, no es que digas, se me ha escapado, no. Y entonces ahí hay una flexibilidad, porque claro, yo soy como soy, y Luisa Martín, y se mueve de una determinada manera, y yo no tengo que estar pensando, muevo las manos así, o hago este gesto. Entonces cuando entramos en esa fase en la que el personaje vive por sí mismo, y eso sí, tú tienes que estar ahí, como decía mi maestro, tienes que dirigirlo porque tienes que llegar a la marca. No te puedes salir del escenario porque te caes al foso, ¿no? Pero sí que, salvo esa parte que es tu cerebro el que mantiene la alerta de no salirte de esos cauces, salvo eso, todo lo demás, el personaje tiene que sentirse libre. Yo encima del escenario, pues hay momentos, mi personaje tiene una patología, y hay momentos en los que se mueve de una manera, hay momentos que se mueve de otra, siempre que va de aquí a aquí. Y siempre lo tiene que hacer aquí. Y la pausa puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, dependiendo de la emoción, pero tiene que mantener esas reglas. ¿Y qué es lo próximo que vas a hacer? A ver, pues lo próximo, yo empiezo a rodar el lunes 1, o sea, el lunes ya, empiezo a rodar una intervención en una serie que también es un true crime, sobre el asesino del Círculo, el asesino de Castellón. Soy la madre del asesino. El personaje, es muy interesante el personaje, a veces para entrar en el personaje me tengo que abstraer de que fue un caso real, pero es muy doloroso. Y en mayo empiezo a ensayar La Escopeta Nacional. La película de Berlanga y de Azcona se hizo... No, esa fue solo de Berlanga, me parece. Pues en versión de Bernardo Sánchez Salas, se va a hacer en el Teatro Español, no saldrá de gira, pero se va a hacer dirigida por Echanove. Y creo que va a hacer una versión un tanto musical. Y yo soy la marquesa de Leguineche, el personaje que hacía tan maravillosamente bien mi queridísima Amparo Soler Real. Wow, me acabo de sí, ¿no? trasladar a una época, madre mía. ¿Qué cine más maravilloso tenemos en España, ¿eh? Sí. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Porque yo estoy viendo películas ahora ya para los Goya, estoy viendo películas fantásticas, la verdad. Pero te da tiempo a vértelo todo, porque la producción anual es brutal, ¿eh? Es brutal. Pues mira, yo me suelo ver, para poder votar en conciencia, los documentales todos, porque soy una friki de los documentales, y empiezo por ahí, pero luego me veré, es que me veo 90 películas o cosas así. Pero más o menos. Hombre, este año lo he dividido en dos partes porque como
como ya había muchas películas que se tenían que seleccionar para los Oscar, pues ahí ya había cribado yo, ya había visto muchas, pero bueno, me hago listas y cada día procuro verme 2 películas. Cuando estoy de gira no, porque no me da tiempo, pero me suelo ver 2 películas. Muy bien. Pues bueno, a ver qué pasa este año en los Goya, estoy deseando ver. Pues hay películas muy interesantes, la verdad. Hay películas muy interesantes. A mí me interesan mucho las películas pequeñas, hay películas que son... Vi el otro día Los Domingos, que es una película fuerte. He visto la de David Trueba, que también me ha gustado mucho, y además es un enfoque muy interesante para una mujer como yo, de la edad que tengo, y muy de agradecerle a David. Y he visto películas, por ejemplo, Los Enemigos. Enemigos es una película brutal, me parece fantástica. He visto Rondallas también, bueno, estas las últimas de las que me acuerdo, que es una película fantástica también. He visto cosas muy interesantes. Es que se hace muy buen cine, Sí. y se hace muy buen cine con mucha sensibilidad, ¿eh? O sea, no digo yo que no haya películas así un poco también de entretenimiento puro y duro, que también están bien, pero se hacen películas con mucha sensibilidad, mucha profundidad, que te dejan ahí tucu, pensando. Eso es lo mejor, las películas que se te quedan pegadas, ¿verdad? Claro. Los sueños estos intensos que tenemos, que luego el resto del día estamos... Claro, pero es lo que hablábamos antes, es que hay una responsabilidad, aunque solamente sea en el entretenimiento, es que el ser humano necesita pensar, porque si no las neuronas ahí hacen eco. Total, es fundamental para tener criterio. Claro. Muy bien, pues qué alegría tenerte aquí, poder haberte conocido en persona. Pues muchas gracias, yo también estoy encantada de estar en Jaén, ¿eh? Porque para mí está siendo esto como vacaciones, en cuanto tengo un día medio libre estoy feliz. Qué bien, hija. Pues disfruta mucho también de Jaén, que es una ciudad maravillosa, muy desconocida, pero maravillosa. Muchas gracias. Y espero que nos veamos pronto. Pues sí, mira quién viene por ahí. ¡Anda! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Virginia? Hola. ¿Qué haces por aquí? Pues que sabía que estaba Luisa por aquí, en Jaén, que ha estado con nosotros con la Asociación Enfermedades Raras Más Visibles y bueno, sabía que iba a estar aquí contigo y digo, pues voy a ver si nos cuenta un poco su implicación y lo que está haciendo con la asociación y que nos hable un poco de la importancia de darle visibilidad a las enfermedades raras, que nos interesa mucho y hay que aprovechar que lo tenemos aquí en Jaén. Así Muy bien, que me parece... te la robo un ratito. Pues sí, hacemos hoy un mix. Hacemos un de bar en brío o de voces en el bar o lo Hacemos una edición especial de Venga. Bar en Peor. Te lo compro. Venga. Pues me quedo contigo. Muy bien. Bueno, Luisa, estoy encantada de estar aquí contigo porque es verdad que he aprendido de ti muchas cosas. Este jueves, cuando estuvimos con la Asociación Más Visible, porque tú colaboras con esta asociación jienense para dar visibilidad a las enfermedades raras. Y fue un encuentro en el que hablamos de enfermedades raras, hablamos de cine, hablamos de salud, de la importancia de llevar historias, de este tipo de historias reales, ¿no?, a la pantalla. Y dijiste una cosa que me resultó muy interesante, que me gustó mucho, y es que el cine es salud, tanto para uno mismo, pues porque te entretiene, ¿no?, y te sirve para evadirte en momentos a lo mejor de dificultad o en momentos malos o no, o para pasar un buen rato, reírte, pero igual también para mostrar este tipo de historias, como decíamos, ¿no?, que lleguen a la casa, que llegan dentro de tu casa, que te llegan al final y, Claro. y te hacen ese clic, ¿no?, de decir, mira, esto está pasando, esto es real, me puedo identificar o no, y podemos conseguir pues un cambio, en el sentido, hablando también, ¿no?, de este documental que hacía Más Visible sobre el cribado neonatal, que ha supuesto también un antes y un después a la hora de tener conciencia sobre la importancia de esta prueba, mostrando casos reales de personas que sufren alguna patología. Claro, es que la vida en una gota, que es la película documental que ha producido Más Visibles, es muy importante porque es muy contundente. Es muy contundente, te pone el ejemplo de una chiquilla que tiene 20 años y que tiene toda la vida por delante, pero que como nació en una comunidad autónoma donde no se cribaba la enfermedad que tiene, pues tiene muchas dificultades, gracias a que sus padres son muy constantes y tienen muchísima
muchísima energía, muchísimas ganas y una capacidad de lucha enorme. Y ella, que tiene también esa garra que se ve en la película, está saliendo adelante. Ahora está enamorada, tiene un novio y todo es maravilloso, pero podría tener una vida sin esa necesidad y esa obligatoriedad de estar midiendo cada proteína, cada cacito de alimento que toma, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es fundamental. El cine a todos nos remueve, el cine a todos nos emociona, la ficción tiene que tener eso, tiene que tener eso, que te mueva en la butaca, que no te deje como si te hubieras comido un chupachus, bueno, tiene que contarte cosas. Y es muy importante porque parece que las enfermedades raras son de gente rara, o las enfermedades raras es algo que está muy lejos de nosotros. Y en realidad las tenemos muy cerca. Las tenemos muy cerca y además le puede suceder a cualquiera. Exacto. No son personas que están con una seguridad en sí mismas tremendas, que tienen un poder adquisitivo alto, que viven fenomenal. De repente pueden tener un nieto o una nieta que les pase esto y entonces ya toman conciencia. Yo creo que hay que tomar conciencia de que la vida tiene muchas cosas. La vida tiene rosas, las rosas tienen espinas, los claveles son preciosos y sirven para extraer el anestésico de los dentistas, ¿no? Pero es decir, hay de todo en este mundo y todo es para todos. Y hay una responsabilidad también que está por encima. Hay veces que cuando tú ves a un político muy concienciado con esto, o es que tiene una conciencia social muy importante, o es que tiene un caso en casa. Exacto. Porque muchas veces cuando se remueve, ¿no? Cuando te llega es porque quizá esa persona ha pasado por algo similar o puede entender muy bien a la familia o bueno, algo que tenga alguien cercano, que no es tan raro como decíamos, porque al final claro. Ayer, este jueves había en esta reunión, había una médico, había familia, había gente del mundo audiovisual y esta médico decía que pues eso, que no sé lo que iba a decir. Sí, que muchas patologías al final que salen en televisión. Sí. Para los médicos es más fácil a veces transmitir un diagnóstico cuando previamente se ha visto en una serie, porque lo has visto en tu casa. Y le tenemos miedo a este tipo de cosas, le tenemos miedo a la información. Muchas veces nos duele algo, no queremos ir al médico. Muchas veces vemos a una criatura que parece que tiene dificultades en empezar a andar, etcétera, y tenemos miedo a que nos digan, es que el niño le pasa, no es normal. Es normal, porque es normal que pasen estas cosas. Es muy complicado, pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene que todo esto se normalice. Yo le diría a los políticos, como ya se lo he dicho en algún momento de mi vida, porque yo creo que les caigo fatal, pero hay que decírselo, que si no lo hacen por humanidad, lo tienen que hacer porque es más rentable. Es decir, ahora nosotros estamos en Más Visibles, estamos con una campaña muy importante que es la recogida de firmas para la ILP que se presentó en el mes de mayo en el Congreso de los Diputados. La ILP, claro, públicamente ha expresado el apoyo a la asociación, ha expresado que la gente pues tiene que movilizarse para conseguir esa firma, porque es verdad que con ese cambio se conseguiría que las comunidades autónomas tengan el mismo cribado de enfermedades, porque en algunas son 7, en algunas son 11, en algunas son 40, hay una diferencia grande. Claro, pero vamos a empezar por el principio, porque es que es muy curioso que a todos los niños de España se les haga la prueba del talón. Bueno, a todos a lo mejor no, porque es una prueba voluntaria, ojo, que no sé si estamos en transición y ya la van a poner obligatoria, pero a los niños se les extrae una gota de sangre del talón cuando nacen, el primer día, el segundo día. Con esa gota solo se criban una serie de enfermedades. Ahora mismo, por ley, en toda España se criban 11, pero luego, digamos que en el resto de las comunidades se puede ampliar ese cribado a más enfermedades. Si estas enfermedades, si ese niño al que se le ha extraído una gota se le detecta una enfermedad metabólica, se le detecta inmediatamente,
puede tener una vida normal. Porque se le puede tratar genéticamente y se puede tratar perfectamente o poner un tratamiento, porque se criban las enfermedades de las que hay tratamiento. Ahora estamos también luchando porque se criben enfermedades aunque no tengan tratamiento, porque pueden tenerlo mañana, si la investigación camina a los ritmos a los que está caminando. Porque puede aparecer un tratamiento en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, ¿no? Y entonces, pero es muy importante tener un censo también de personas que tienen esa enfermedad. Esa enfermedad la dejamos, a lo mejor ese niño puede tenerla pero la puede tener ahí latente y no desarrollarse. El problema, ¿qué ocurre? Que cuando esos niños no se les ha cribado esa enfermedad, son normales, entre comillas, hasta los 2-3 años, y a los 2-3 años da la cara a la enfermedad y la vida se convierte en un infierno para ese niño y para las familias. Porque nosotros tratamos de visibilizar lo que son las enfermedades raras, lo que se sufre con las enfermedades raras, las patologías que van asociadas a esas enfermedades raras y además el sufrimiento de las familias. Entonces es muy importante que se tome conciencia de eso. ¿Qué ocurre? Que todas estas patologías, como he dicho antes, van asociadas a otros problemas. Porque al final hay problemas de riñón, hay problemas de movilidad, hay problemas de discapacidad neuronal, etcétera, etcétera. Pues al final tienes que comprar, o te tienen que dar, en la sanidad pública te tienen que dar unas muletas, una silla de ruedas, a veces tiene que ser una diálisis, a veces se plantea un trasplante de riñón. Es muchísimo más caro que ampliar. Exacto. Que al final no cuesta tanto que con esa gota con la que se criban 11, porque como bien se decía en la asociación, no es una cuestión económica, porque da igual, con esa gota de sangre se pueden cribar 11 que 40. No es una cuestión, es una cuestión ya de política, ¿no? De que se implante en cada comunidad autónoma y que se diga, venga, pues va a ser una cuestión de que todas las comunidades tengan este sistema de forma igualitaria. Pero es que no lo saben. Con esa legislación, Es que no lo saben ni siquiera los políticos. Entras en el Ministerio de Sanidad, ahora están bastante más informados, pero nosotros estuvimos en una reunión pues recién tomado posesión del cargo Mónica, y su secretario no sabía. Su secretario general no sabía de lo que estábamos hablando, porque se desconoce. Las propias madres desconocen por qué se les hace la prueba del Torreón a sus hijos. Entonces es muy importante que se tome conciencia de esto, de lo que es y de lo que supone. Ahora mismo, si nosotros ampliáramos de 11 estamos, se ha prometido desde el Ministerio que va a ser en breve 21. En Ibiza, en Baleares se ha ampliado de 7 a 40. A 40, sí. Bueno, pues se necesita una máquina, lógicamente, que distribuya hay que extraer ya no una gota, sino 2 gotas, pero bueno, el coste general de esa prueba ampliada hasta 40, o incluso se podría llegar hasta 100, que es un poco un sueño, pero yo creo que es un sueño que se puede hacer realidad, el coste total sería, pongamos, de 50 euros. ¿Cuánto vale una silla de ruedas? Yo no tengo pudor en decir que es más rentable. ¿Por qué? Porque no sé cómo voy a convencer a los demás, pero los tengo que convencer. Tengo que convencer de que esto hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por 50 euros antes de tener que someter a un niño a un trasplante, a una diálisis, a una vida en silla de ruedas, a que su familia tenga que adaptar toda la casa, quitar una bañera, poner... Es una locura. Se muestra muy bien, Luisa, la realidad esta de la que habla en el documental La vida en una gota, como dice Judith, ¿no? Que tiene 20 y pocos años y que ella no fue diagnosticada en su comunidad porque se cribaban menos enfermedades. Se compara el caso con una niña de Jaén, precisamente, que sí que en la prueba del talón se cribaba esa enfermedad, y entonces se ven esas secuelas de las que tú hablas, ¿no? Y esa vida que al final Judith necesita pues una serie de recursos, una serie de medicación. Es verdad que la niña de Jaén empezó a medicarse justo cuando se le diagnosticó la enfermedad, pero es verdad que ella no tuvo secuelas, y Judith, bueno, al final pues tiene una discapacidad, tiene una serie de problemas, ¿no? En su vida diaria. Entonces es verdad que es muy importante mostrarlo, como bien decíamos, a través del audiovisual, ¿no? A través de, incluso en este encuentro tú nos comentabas que habías tenido personajes,
personajes, ¿no? Había hecho personajes en los que se habían tratado pues temas de salud importantes, ¿no? Y que se le había dado visibilidad, por ejemplo, pues a algún tipo de enfermedad, y que luego pues había gente que se había identificado con eso, o gente que había, también hablábamos de que gente a raíz de pues, ver esta serie o ver estas películas se habían conseguido llegar al diagnóstico incluso de un tipo de enfermedad rara que se había tratado en un capítulo de Hospital Central, por ejemplo. Bueno, es que primero vaya por delante que en España se hacen muy buenas series. Los guionistas están muy preparados, siempre el coordinador de guión está muy preparado, y hay siempre un interés de realidad, de aportar realidad a las series, y suelen estar muy bien asesoradas. Es muy curioso. Yo la más reciente que tengo es Servir y Proteger, que era una serie de policías, y nosotros estamos asesorados por un inspector, pero a diario. Vamos, yo cuando tenía dudas le llamaba por teléfono, decía esto es correcto, esto cómo hay que hacerlo y tal, y teníamos un feedback casi diario. Se triplicaron las denuncias de mujeres por maltrato, se triplicaron. Teníamos, por ejemplo, las estafas a personas mayores. Se trató el bullying, se trataron millones de temas. En las series, yo ahora no estoy tan vinculada a ninguna serie de tipo clínico, pero ese es exactamente el mismo caso. Si se habla de una enfermedad en una serie, tú ten en cuenta que esa serie, toda esa información llega cuando la gente está en su casa, está relajada, está en el sofá y no tiene ninguna responsabilidad de respuesta. Entonces puede identificarlo porque lo tiene en casa, puede identificarlo porque se lo ha visto al vecino, puede identificarlo porque es el miedo que tiene porque en algún momento lo sufrieron sus padres o quien sea, y tú en la serie le das el camino, le das la ruta, le dices pues ven el ejemplo de un niño que tiene este tipo de comportamiento que es un poco extraño, que claro, eso desde el punto de vista de guión es interesante. ¿Qué ocurre? Que se diagnostica en la serie, se dice dónde hay que ir, a qué especialista hay que ir y cómo luego tratar ese problema. Entonces, eso está facilitando mucho, porque con un solo capítulo de una serie, pues cuántas veces tienes tú que ir al médico para que te digan exactamente a qué especialista tienes que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que entra dentro de la responsabilidad de nuestra profesión, que a veces se olvida. Yo entiendo, comprendo y me parece bien que haya productos de consumo rápido, de usar y tirar, bueno, porque la gente se tiene que entretener. Pero a mí me gustaría que la gente se entretuviera con cosas que son interesantes y que son informativas. No se trata de que todos los días hagamos un documental, pero sí es muy importante porque tenemos una responsabilidad. Antes, bueno, pues comentábamos que es muy bonito interpretar, porque interpretar se hace de verdad, no se está mintiendo, se está interpretando. Y esa diferencia entre la verdad y la mentira es muy importante a la hora de que se identifique lo que está pasando. Cuanto mejor lo interpretas, cuanto más de verdad más de verdad interpretas, al espectador. Más llega al espectador. Con lo cual tenemos una responsabilidad. Claro. Si yo te cuento una falacia en una obra de teatro, en una función, en una serie, una función de teatro, si te cuento una mentira, si lo hago mal, pues no te la vas a creer. ¿Vale? Pero si te cuento una mentira y lo estoy haciendo bien, tengo una responsabilidad muy grande. Luisa, cuando desde el primer momento que Más Visible se pone en contacto, bueno, pues con mucha gente, ¿no?, del mundo de la cultura para darle difusión a esta recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular, en marzo se tendrán que entregar las firmas para ver si... Sí, ya vamos por 200, a ver, a la cámara, vamos por 200.000, necesitamos 300.000 más. ¿Es difícil? No, imposible. Exacto, a ver si llegamos, que seguro que llegamos. Hay por muchos puntos de toda España, aquí en Jaén, por todos sitios para realizar esa firma.
Y bueno, no dudaste en No. colaborar con la asociación. No. Y yo quiero que nos cuentes, bueno, ¿por qué decidiste lanzarte así de esta manera a Bueno, porque- apoyar esta Bueno, esta causa? yo creo que debo estar en una lista de los solidarios de España o algo así, porque yo todos los días recibo la llamada de millones de asociaciones. Yo empecé en estas cosas porque hace muchísimos años empecé a colaborar con Médicos Sin Fronteras. He trabajado mucho con ellos, he salido de viaje, he estado en África 2 veces en campos de refugiados, estuve en Ecuador con el niño, con el fenómeno atmosférico del niño, no con, con ningún niño. Y bueno, pues tomas conciencia de que, digamos, la popularidad tiene que servir para algo, porque si no es un poco vacío todo, ¿no? Sencillamente, pues vas por la calle, la gente te conoce, te pide un autógrafo, una foto, ahora que todo el mundo se convierte en un paparazzi por el móvil, pero ya está. ¿Y eso a dónde lleva? Pero si tú utilizas esa popularidad, la utilizas para, bueno, pues para una causa que crees. consideras que es justa. En ese momento era Médicos Sin Fronteras, pero Médicos Sin Fronteras es muy grande, es una organización mundial. Yo le pasé el testigo a Javier Bardem, que lo hace fenomenal, y ahí se quedó. Y entonces yo empecé a hacer cosas, digamos, más domésticas. Mi hijo contrajo, yo tuve un hijo Eso te iba a decir, ya porque mayor, precisamente tú has sentido mucha empatía por la familia porque tú eres madre y también has pasado pues, por un proceso duro. Sí, mi hijo de los 3 a los 9 meses estuvo ingresado porque contrajo una meningitis neumocócica de altísima gravedad y estuvimos a punto de perderlo. Entonces, bueno, lo que pasa con los niños en esas circunstancias es lo que pasa con las madres. Mira, te lo cuento y noto una presión en el estómago porque hay un recuerdo físico de todo eso, ¿no? Hay un recuerdo del sufrimiento que se pasa. Yo en ese momento lo único que me preocupaba era que mi hijo se salvase, se curase, tuvo muchas secuelas, que trabajamos con un instituto de estimulación neurosensorial y funcionó muy bien. Me dijeron, probablemente no anda, corre, que le llaman gacela. O sea, imagínate, es un tipo que es una felicidad él y vivir con él. Entonces yo al poco tiempo, cuando llevábamos bastante estimulación, bastante tiempo, nos dimos cuenta de que funcionaba. Y yo, hombre, lo consulté con su padre, pero lo hice público porque sabía que era una vía para muchas familias. Para ayudar a esas familias, claro, para que supieran, ¿no? que trabajando, haciendo la terapia, claro, pues al final no perdiendo esa esperanza y lo que es, ¿no? Esa persistencia de las madres, que también hablábamos en este encuentro de claro, eso, ¿no? De decir, claro, me han dicho que no, pero es que sí, voy a por ello y conseguirlo, ¿no? Y de estar pues mucho tiempo sin dormir, mucho tiempo dedicada a tu hijo, en este caso, o en el caso de un niño que puede tener una enfermedad rara o cualquier otro tipo de patología o de enfermedad. Es verdad que ahí las familias... Pues... Claro, es que a veces no sabes por dónde tirar. Y yo cuando encuentro una cosa que funciona, pues lo cuento porque si me funciona a mí, ¿por qué no te va a funcionar a ti? No quiere decir, porque cada paciente es diferente, cada niño es diferente, cada madre es diferente, cada caso es diferente. Pero sí es importante saber que si hay un sistema que se puede adaptar, si me funciona a mí, puede funcionar a cualquiera. Y tenemos... Yo contaba, ¿no? que el cerebro es plasticidad pura, entonces se puede colapsar, se pueden romper conexiones neuronales, pero se pueden hacer bypass. Sobre todo en un niño, ¿no? Que todavía está en desarrollo, pues claro, haciéndole ese tipo de terapia, tratamiento. Es más, en adultos también, en adultos también, quiero decir, yo, es muy curioso porque te dicen, allí te dicen, bueno, cuando hay una dificultad, lo primero ponte a gatear, pon a gatear al niño, hay veces, claro, si el niño, primero tienes que reptar, luego tiene que gatear, luego se tiene que poner en pie, tiene que caminar. Claro, yo a todos los padres que veo que los niños gatean y dicen, venga hombre, ponte ya de pie, y los abuelitos le cogen de las manitas y digo, no, el niño que gatee, cuanto más gatee mejor, pero es que yo he gateado.
A mí me han puesto a gatear, yo me quise hacer las mismas pruebas, la misma evaluación que le hicimos a mi hijo, la hice yo para saber cómo estaba. Todos tenemos cosas, todos tenemos cosas. Al que no le pica una etiqueta de un jersey, se muerde las uñas, al que no, y esto todo viene de donde viene, del aparato central que es el cerebro y que tiene que controlar todas las partes del cuerpo. Entonces yo ahí, cuando yo comprendí lo importante que era, lo hice público. Yo en ese momento estaba de gira, venían padres a la salida del teatro a preguntarme, perdona, si no te importa y tal, pues muchas veces me iba a cenar con ellos, a tomar algo para hablar con tranquilidad y sobre todo pues eso, a tranquilizarles a ellos, a decirles, mira, no sé hasta dónde puede llegar tu hijo, pero con constancia. Pero hay esperanza de que pueda llegar a conseguir, pues, cierto. Luego se pusieron en contacto conmigo desde Anasbabi Ciliopatías, que es una asociación que pretende visibilizar las enfermedades raras y lo que son y lo que se puede hacer. Y ellos crearon una red y me llamaron para ser madrina de una red asistencial que se llama Diversia 5.5, dentro de la cual está Más Visibles. Y ahí fue cuando conocí a Pedro Lendínez, que es un presidente, absoluto crack. Un saludo desde aquí. Bueno, sí, efectivamente es Pedro for President. Y bueno, luego pues hemos trabajado, yo ahora estoy en un periodo un poco de barbecho con la asociación, con Anasbabi, porque no puedo hacer compatible todo lo que hacemos y mi trabajo, pero estamos muy centrados y yo estoy muy centrada en conseguir las firmas, las 500.000 firmas para la ILP. Muchísimas gracias, Luisa Martín, por estar aquí en Jaén con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación de Extra Jaén aquí en este programa. De verdad te lo agradezco mucho por tu implicación con la Asociación de Enfermedades Raras, por contarnos un poco tu experiencia, por abrirte, ¿no?, con nosotros, y encantada de haberte conocido. Bueno, ya ves que soy facilona, no hay problema, me podéis llamar cuando queráis. Muchas gracias. A vosotros.